¿Somos capaces de controlar nuestro destino o nos manipulan fuerzas invisibles? En este narramiento veremos a un hombre que mientras ve lo que el destino tiene planeado para él, se da cuenta de que quiere algo más y para conseguirlo deberá perseguir por las calles de Nueva York a la única mujer que ha amado. Y esta, mis queridos amiguitos, es la historia que nos cuenta la película Los Agentes del Destino. Seguiremos a David, el cual se está postulando para ser senador de Nueva York y que a pesar de tener una buena aceptación también cuenta con un pasado un poco turbio. Veremos que durante su campaña es vigilado bien de cerca y que la aceptación que tiene David se ve comprometida cuando siguen saliendo a relucir eventos de su pasado un poco comprometedores. Todavía no entendemos el por qué, pero veremos que lo continúan observando bien de cerca. Cuídate, David, cuídate. Llega el día de las elecciones y nos enteramos que David ha tenido una infancia bastante difícil, habiendo superado la muerte de todos sus familiares directos y que es el candidato más joven en ser elegido en la Cámara de Representantes. Junto a esto nos dejan saber que todo lo que ha salido en la prensa hasta el momento lo ha hecho parecer un joven inmaduro e impulsivo ante los ojos de los votantes. Pero mientras tanto vemos a 4 caballeros misteriosos conversando sobre David y volver a ponerlo en las riendas correctas. Eso está medio raro, pero continuemos. Vemos a David y su jefe de campaña darse cuenta de que no han ganado ni siquiera en Nueva York para luego revelarnos que David ha perdido de manera devastadora. Veremos a un David devastado que decide tomarse un tiempo a solas para practicar su discurso de derrota, pero nos revelan que todo este tiempo nuestro querido David no estuvo solo. David le pregunta que qué rayos hace en el baño de los hombres, a lo que ésta le contesta que se estaba escondiendo de la seguridad ya que ella se retó a sí misma para llegar sin invitación a una boda. Bromean un poco sobre el asunto y sobre los acontecimientos un poco turbios que circularon en la prensa sobre nuestro querido David, llegando al punto donde David le deja saber que perdió de manera aplastante y David trata de dejarnos una reflexión sobre que perder tiene sus ventajas, a la cual nuestra querida joven no le cree ni una sola palabra. Risita por aquí, risita por allá, una cosa llevó a la otra y colorín colorado, estos hijos de perra se han besado. Nos interrumpen el beso y mientras tanto veremos a la besadora misteriosa escapar de la seguridad del lugar, mientras nuestro querido David debe de ir a dar el discurso de derrota. David inicia muy bien con el discurso, pero vemos cómo rápidamente todo se va a la deriva. David decide dejar de hacer lo que es políticamente correcto e inicia con un discurso realista sobre todo lo que se hace para tratar de agradarle a los votantes, lo que hace que por el momento dé un cierre dramático a su postulación. Vemos a los hombres misteriosos conversar sobre que deben derramarle el café a David máximo a las 7:05 de la mañana, mientras vemos a David despertar y prepararse para salir. Nos hacen saber cuál es el trabajo actual de David, que la crítica recibió bien su discurso y que nuestro queridísimo David debería postularse para las próximas elecciones. David emprende el camino a su trabajo y vemos que el hombre misterioso ha perdido la oportunidad de hacer lo que le ordenaron. Nos sorprenden con que David se ha topado con nuestra besadora misteriosa. A todo esto vemos al hombre misterioso perseguir un poco desesperado a nuestro querido David y momentáneamente lo vemos hacer algún tipo de magia negra momentos antes de ser atropellado. Mientras nuestro hombre misterioso se recompone, vemos que David aprovecha para pedirle el número a la besadora misteriosa. Maravillosa jugada. Ese David no pierde ni un segundo. Vemos un poco perturbado al hombre misterioso mientras mira un cuaderno extraño que lleva con él todo el tiempo. Y entre una cosa y la otra por fin nos revelan que la besadora misteriosa se llama Elise. Elise le da su número a David, se baja del autobús y se despide de David, y David continúa su camino para finalmente llegar a su trabajo. Mientras David recorre las instalaciones, podemos notar que aquí hay algo extraño, y justamente cuando David llega a la reunión que tenía pautada, nos revelan que hay algo muy raro ocurriendo aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Vemos a los agentes misteriosos hacer algo tipo los hombres de negro, y nuestro querido David, totalmente sorprendido, emprende la huida. Vemos que el hombre misterioso es capaz de transportarse de un lugar a otro utilizando las puertas a su antojo, y todo esto hasta finalmente lograr atrapar a nuestro queridísimo David. David finalmente despierta en un tipo de almacén donde veremos un grupo bastante grande de los hombres misteriosos. Los veremos conversar sobre unas consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Óyeme, vete a ver la película para que tengas todos los detalles. Recuerda que esto es un resumen. Ah, ¿verdad? Sí, mira, dale like al video, comenta, comparte y suscríbete. Fatal del diablo. Digo, amor mío, suscríbete. Besitos. Entonces, aquí por fin nos revelan que los hombres misteriosos vendrían siendo los encargados de que las cosas vayan según se planearon, a los cuales llamaremos en este video los aseguradores de situaciones que usan estrategias relevantes obteniendo situaciones óptimas y satisfactorias, o mejor conocido como los asquerosos. Seguimos. David emprende la vida, pero no lo dejan llegar muy lejos, y le explican brevemente que nunca debió enterarse de la existencia de los asquerosos, pero por un mal manejo de las situaciones no se pudo.
que una parte de las cosas que parecen suceder al azar realmente no lo son y son ajustes que se la pasan haciendo el grupito de asquerosos, que hay situaciones que ameritan un cambio o recalibración y que eso era justamente lo que le estuvieron haciendo a su amigo cuando él llegó a la reunión, que piensan dejarlo ir a continuar con su vida, pero que antes de eso debe saber que muy pocos humanos han visto lo que David está viendo y que por si alguna razón David decide ponerse creativo y comentar sobre lo que le ha ocurrido y la existencia del grupito de asquerosos, le van a borrar hasta el último recuerdo y todos aquellos que conocen a David pensarán que David despidió a su amor que partía en un barco en el muelle de San Blas, o en resumen, que le van a borrar la memoria a David y quien sea que lo conozca va a pensar que David quedó loco. Continuemos. David está de acuerdo con todo esto, pero antes de soltarlo le hacen saber un último impedimento y es que jamás debe volver a contactar con Elise. Borran el número que Elise le dio y lo devuelven a las oficinas de su nuevo trabajo. El pobre David está totalmente sorprendido con lo que le acaba de ocurrir y no se logra concentrar en la reunión en lo más mínimo. Esto sigue así hasta que David escucha a su amigo decir algo que se suponía que este no iba a decir, y en ese preciso momento Cell sintió el verdadero terror. David supo que el grupito de asquerosos estaba hablando en serio cuando le dijeron lo de la recalibración. Veremos al asqueroso que seguía a David muy pensativo hasta que finalmente decide reunirse con David para darse cuenta que David aún sigue intentando dar con el paradero de Elise. Este asqueroso le explica que aunque logre obtener información sobre Elise no tendrá ningún sentido ya que harán cualquier ajuste necesario para que no se pongan en contacto. El asqueroso revela que se llama Harry, que lo que hacen en la recalibración afecta ligeramente algunas decisiones pero no afecta ni sentimientos ni la personalidad, que necesitan autorización de su presidente y que este presidente los humanos lo conocen con muchos otros nombres. Harry le dice a David que si quiere saber más al respecto pues que se reúna con él en el ferry de las 4 de la tarde. David no pierde ese ferry por nada del mundo y Harry le dice que empiece con su interrogatorio pero que contestará lo que realmente pueda. David pregunta que si pueden leer las mentes y Harry le explica que realmente no, pero que si la persona está pensando en opciones los asquerosos las pueden percibir, que si ellos están lo suficientemente cerca pueden detectar si alguien se va a desviar de su plan y que el único deber del grupito de asquerosos es que la gente se mantenga siguiendo el plan designado para ellos, que el agua surte algún tipo de interferencia en el grupito de asquerosos y su lectura de decisiones. Mírenlo ahí, no quieren nada con el agua, yo sabía, y así ustedes no me quieren creer a mí que son un grupito de asquerosos, pero nada. Seguimos. David pregunta que si ellos son ángeles y Harry contesta que prefiere ese nombre a los asquerosos. Gracias Harry, gracias. Y cuando David le pregunta que por qué rayos lo está ayudando, este le dice que tiene sus motivos. Ese Harry siempre tan elocuente. Gracias. Finalmente, David tiene la misma duda que probablemente tengan muchos de ustedes. ¿Por qué demonios esos hijos de perro no quieren que David esté con Elise? A lo cual Harry le contesta que realmente no saben, pero que por todo lo que han hecho para evitar que ellos se vean, debe ser algo muy importante para los de arriba. Harry ve que David aún sigue decidido en encontrar a Elise y le dice que olvide eso, porque harán todo lo que sea necesario para que no la encuentre y que aún los ángeles no intervengan, es prácticamente imposible que David encuentre a Elise. Esto por la cantidad de personas que se encuentran en ese lugar y que es mejor que la olvide y que siga con su vida. Y aquí justamente podemos ver el hermoso paradigma de que mientras más difícil o prohibido sea algo para nosotros, terminaremos aferrándonos mucho más a la idea de resolverlo o haremos prácticamente hasta lo imposible para conseguir eso que tanto nos han prohibido. Seguimos. Pasan 3 años desde la última vez que vimos a David y lo vemos despertar muy pensativo, probablemente pensando en Elise. Vemos a David tomar el mismo recorrido y subir al mismo autobús hasta que sorprendentemente ve a Elise. David se baja del autobús y la persigue para sorprenderla y decirle que lleva 3 años usando la misma ruta con el único objetivo de encontrarse con ella una vez más. Ese David es un romántico. David trata de evitar cualquier distracción y le dice a Elise que tienen mucho de qué hablar para ponerse al día, y Elise le comenta que qué pasaría si al final de la conversación pues él no le agrada. David simplemente le contesta que prefiere correr el riesgo. Elise no pierde ni un segundo para hacerle saber a David que ella se quedó esperando la llamada que nunca llegó, a lo que David le dice que le dé un ligero chance para poder explicarse. Las mujeres son el final, no pierden ni una sola oportunidad para reclamar lo que sea. Seguimos. Queda claro que Elise sigue soltera y David y ella hablan sobre el por qué David nunca la llamó, a lo cual David le explica de manera muy figurada todo lo que le sucedió, y aquí nos vuelven a mostrar el esfuerzo que una persona haría cuando realmente quiere cumplir un objetivo.
ya que nuestro queridísimo David nos deja saber que en su búsqueda incansable por encontrar a Elise, buscó en los 757,000 resultados que aparecieron en Google y que ninguno era ella. Vemos a los ángeles un poco desesperados, ya que David y Elise se volvieron a encontrar por casualidad luego de 3 años de su primera intervención. Seguirán muy de cerca a David y Elise hasta darse cuenta que hay demasiados puntos de inflexión y que si logran darse un beso de amor verdadero, no importará lo que ellos hagan, pues será prácticamente imposible volver a separarlos. Los ángeles continuarán intentando todo lo posible para separarlos hasta que finalmente lo logran, pero vemos a un David muy determinado por seguir con Elise sin importar lo que venga. David anuncia que volverá a postularse para ser senador del estado de Nueva York, mientras vemos que los ángeles cambian los planes de Elise para impedir que se vuelvan a encontrar. David logra percatarse de la presencia de los ángeles y sabe que las cosas acaban de cambiar. Sale en la búsqueda de Elise y veremos cómo David continuará con los esfuerzos que sean necesarios para contactarla, pero todos esos esfuerzos serán alterados por nuestros queridísimos ángeles. Todo esto hasta que finalmente deciden volver a conversar con nuestro queridísimo David, y en esta conversación le vuelven a recordar a David que el plan dice que él y Elise no deben estar juntos, pero David les pregunta que si es así, ¿por qué demonios ellos se han encontrado ya 3 veces? A lo que los ángeles le informan que eso ha sido pura coincidencia. David les dice que el plan debe estar mal y que si ellos no están hechos para estar juntos, ¿por qué entonces David siente que sí es así? A lo cual nuestros queridos ángeles le contestan que los sentimientos de David no importan para nada y que lo que realmente importa es el plan que ya está escrito. David finalmente se da cuenta de que ninguno de los ángeles sabe realmente la razón por la cual él y Elise no deben estar juntos, y el pobre David continuará su lucha para llegar hasta Elise. Veremos que los ángeles recurren a cualquier cosa que sea necesaria para evitárselo, y todo esto hasta que finalmente David logra encontrar la forma de burlar lo que ocurre. Mientras tanto veremos cómo los ángeles van utilizando las puertas para transportarse de un lugar a otro, tratando de evitar que David vea a Elise, ya que según ellos si David logra ver a Elise bailar, llegarán al límite de inflexiones y tendrán que escalar el caso. David cumple su objetivo y veremos cómo nuestros queridos ángeles no tienen más remedio que presentarse en las oficinas principales. Todo esto para que nos expliquen a todos que la razón por la cual David siente que debe estar con Elise es precisamente porque en todos los planes originales Elise y David siempre estuvieron destinados a estar juntos y que todo esto cambió en la última actualización del plan. Veremos que pasan el caso a un agente más poderoso para que acabe con el caso de David y Elise, mientras este par de tortolitos deciden irse a bailar y pasarla bien un buen rato. Aquí sale a relucir algo muy importante sobre la infancia de David y cómo este llegó a inspirarse para ser senador. David fue muy inquieto de niño y sucede que luego de la muerte de su madre y su hermano estaba tocando fondo, y justamente en ese momento su papá decidió llevarlo a la galería del Senado. David nos cuenta que una vez allí junto a su padre se dio cuenta que quería ser senador por la forma en la que su padre miraba con admiración a los mismos. Nos besamos de nuevo con un poco más de acción mientras vemos cómo nos acosa el nuevo encargado de destruir el amor prohibido. Despertamos, nos damos cuenta que los planes para separar a los tortolitos ya se han puesto en marcha y veremos a David ir con Elise a una entrevista que tenía pendiente. Acabamos la entrevista y veremos cómo atrapan a nuestro querido David de nuevo por un largo rato hasta que finalmente vuelve a aparecer nuestro querido ángel acosador. David pone en duda el uso del libre albedrío y aquí nuestro ángel acosador nos recuerda brevemente la historia de la humanidad, el desastre que ha tenido con ella y que en la última intervención del Poder Supremo se decidió quitar el libre albedrío y dejar solamente la ilusión de que eso existe. Aquí finalmente logran contestar a la pregunta que tanto nos hacemos: ¿por qué demonios estos hijos de perro no dejan a David estar con Elise? Y la respuesta para esto es que el plan para David es que sea gobernador todos los periodos necesarios hasta que se convierta finalmente en presidente. Esto porque él realmente puede provocar un cambio a las personas, pero cuando está con Elise se conforma solamente con ella y pierde el interés en todo lo demás. David, testarudo como siempre, elige a Elise sobre todas las cosas y aquí nuestro querido ángel acosador lo deja en libertad y le dice dónde la puede encontrar. David llega a los ensayos de Elise, seguido muy de cerca por el ángel acosador, para darse cuenta que este todavía no se ha dado por vencido y le explica a David que no solamente David pone su futuro en riesgo, sino también pone en riesgo el de Elise, ya que si siguen juntos, Elise también se conformaría con David y no lograría ser una de las más famosas y grandes coreógrafas de baile. El ángel acosador, al ver que David está decidido, recurre a una última advertencia que lleva a Elise a sufrir un ligero desgarro. Y mientras nuestro ángel acosador continúa con sus amenazas, vemos cómo las advertencias finalmente logran que David ceda ante la presión y termine abandonando a Elise.
mentira del diablo. Han pasado 8 meses desde el abandono de David a Liz y nos presentan cómo David, mientras se encuentra en campaña, recibe la noticia de que Liz está comprometida. Nuestro desolado David se encuentra tratando de ahogar sus penas, pero lo interrumpen de inmediato para decirle que Harry le dejó un mensaje. Se reúne con Harry y le vuelven a aclarar que la razón real por la cual todo ha ocurrido es porque de estar con Liz, David se conformaría con ella y nunca perseguiría la presidencia. Y aquí nos revelan el por qué nuestro queridísimo Harry le está dando tanto seguimiento a David. Resulta que Harry ha sido el culpable de desvivir tanto al padre como al hermano de David. David explica que muy pocas cosas le importan a pesar de Liz y le pregunta si sabe dónde está ella o si sabe si ella es feliz. David está decidido a impedir que Liz se case y se va con nuestro queridísimo Harry a elaborar minuciosamente un plan de reconquista. Veremos que David tendrá un tiempo bastante limitado para ejecutar el plan, que si en el sombrero nuestros queridos ángeles no pueden hacer uso de las puertas, que lo ideal es que David se mantenga usando la mayor cantidad de puertas posibles para evitar ser detectado, pero sobre todo que gire las manecillas de las puertas a la derecha. Cálmate, yo te voy a decir por qué más adelante. Finalmente llega el momento y todo se prepara para dar inicio. Unas últimas palabras antes de que todo se ponga en marcha y nuestro queridísimo David se despide de Harry para emprender su camino. Lo veremos correr despavorido mientras nuestro consorcio de ángeles va tras él. David logra llegar a la corte causando estragos para continuar su camino hasta finalmente encontrarse con Liz. Tienen una ligera discusión sobre lo que ocurrió entre ellos y David revela la existencia del grupito de asqueroso, de los ángeles. Mientras los ángeles hablan sobre hacerle un reinicio total, David toma a Liz de la mano e inician su recorrido cruzando una y otra puerta. Todo esto hasta confundir totalmente a Liz. David le explica de manera muy resumida todo lo que ha ocurrido y lo invade el sentimiento de duda sobre que esto no puede estar mal. Se decide a ir con los que escribieron el plan mientras se le da un discurso de convencimiento a Liz que termina aceptando y finalmente deciden girar la manecilla de la puerta a la izquierda. Aquí nos dejan saber que al hacer esto entran directamente a las instalaciones donde se crea el plan y sin perder mucho tiempo inician su arduo recorrido para hablar con el creador del plan. Atraviesan las oficinas en búsqueda del presidente, pero finalmente son atrapados en lo más alto del edificio. David y Liz, sin ver otra salida, deciden declararse su amor y fundirse en un beso apasionado que misteriosamente hace que todos los ángeles desaparezcan. Todos menos nuestro queridísimo ángel acosador, el cual inicia con un discurso, pero es interrumpido de inmediato por nuestro querido Harry. Harry le entrega una información al ángel acosador que hace que este se retire de inmediato y le explica a David y a Liz que al ellos haber arriesgado todo el uno por el otro, lo han inspirado tanto a él como al presidente y que como se desviaron seriamente del plan, el presidente no vio otra alternativa que volver a escribir el plan. Aquí tanto David como Liz se han ganado su libre albedrío y nos revelan que probablemente el plan de nuestro querido presidente es que algún día los ángeles no tengan que escribir un plan para nadie, sino que cada uno escriba su propio plan. Y como siempre, todos podemos interpretar como se nos ven en voluntad cada película, pero creo que particularmente la película presenta cómo esas cosas que sentimos que están destinadas a ser nos llevan a tratar de lograrlas con todas nuestras fuerzas. Como en esos momentos que estamos tocando fondo son las personas realmente importantes para nosotros los que nos hacen cambiar de perspectivas para encaminarnos en un mejor futuro. Pero sobre todo, que nunca dejemos de luchar por encontrar esa libertad que nos permitirá hacer lo que realmente sentimos que es correcto y que es precisamente para lo que estamos destinados. Y nada, amiguitos, hasta aquí ha llegado el narramiento del día de hoy. Gracias por visitar este canal. Si conoces algún hijo de perro que no ha visto esta película, compártele este narramiento para que tenga un resumen de ella. Recuerda dejar en los comentarios si tienes alguna película a la cual deba yo hacer un narramiento. Y hasta aquí ha llegado todo por el día de hoy. Saludos cordiales y hasta la próxima.